Bienvenidos. Les saluda Denise Velázquez. Hoy realizaremos una experiencia sensorial y hablaremos de 3 de los 5 sentidos. Sentido del olfato. Empieza cuando ingresa aire a la nariz a través de las fosas nasales y con los vellos nasales es limpiado, calentado y humidificado. Sube por los 3 cornetes. En el tercer cornete encontramos el epitelio. En el epitelio están las neuronas olfatorias. Estas neuronas olfatorias son las que perciben las moléculas de los aromas que sentimos, pero para eso necesitan de la glándula de Bowman, que segrega proteínas que disueltas en la mucosa hace que estas moléculas se peguen a las dendritas. Entonces, ellas absorben, pasan al núcleo y el axón de estas neuronas atraviesa el hueso etmoides porque tiene unos orificios diminutos, entonces así puede llegar hasta el bulbo olfatorio. Estas neuronas olfatorias son especializadas y se juntan según el tipo de aroma que perciben. Por ejemplo, digamos que las verdes perciben olores pútridos. Entonces, todas ellas se juntan en este sistema que se llama glomérulo del bulbo olfatorio. Y este glomérulo hace sinapsis con la célula mitral, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver igual las rojas. Entre las rojas hacen aquí otro glomérulo y se juntan con otra célula mitral y así sucesivamente. El bulbo olfatorio es el principio del primer par craneal. El sistema del olfato es el primero que puede llegar a la amígdala. Hace un salto a la amígdala donde evoca recuerdos. Por ejemplo, si sentimos un olor de perfume, nos acordamos de la persona que lo usaba. Después tiene otra vía que llega al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. En la corteza el área de la corteza cerebral que se ha encontrado relacionado con el sentido olfativo es el área 34 y el área 38. Entonces, después de pasar por el tálamo, llega a esta corteza donde tomamos conciencia del tipo de olor que sentimos. Sentido del gusto. Es el sentido que nos permite apreciar sabores, que vendrían a ser estímulos químicos. Conocemos 5 tipos de sabores que están totalmente estudiados, que son el sabor dulce, por el que percibimos la glucosa y la fructosa. El salado, por el que percibimos el cloruro de sodio. Amargo, por el que podemos percibir las cosas desagradables, tóxicas o gustos adquiridos, por ejemplo el café o la cerveza. El ácido, por el que percibimos hidrogeniones, que son sustancias que nos indican la cantidad de acidez. Y el umami, que recientemente ha sido descubierto que es un sabor a carne, a glutamato o aminoácidos, o sea, a proteínas. Tenemos receptores especializados en la lengua, paladar, faringe, epiglotis y en el tercio superior del esófago. Estos receptores especializados se llaman papilas gustativas. Por los poros de la lengua ingresan partículas que se conectan con los receptores nerviosos. Esta es una papila. Entonces, estos receptores nerviosos son los que se conectan con el séptimo par craneal. El séptimo par craneal inerva la parte anterior de la lengua. La parte posterior, los 2/3 de la parte posterior, son inervados por el noveno par craneal, o llamado también glosofaringio. Y los demás lugares donde se encuentran las papilas receptivas son inervados por el vago o el décimo par craneal, nervio vago, ¿no? Estas pueden ser la faringe, la epiglotis, el paladar suave, duro.
Es importante mencionar que todas las partes de la lengua y de los otros órganos registran todos los sabores, aunque hay áreas que tienen más un tipo de papilas gustativas que otras. Bueno, todos estos tres pares craneales llegan al núcleo del tracto solitario y de ahí hacen sinapsis hasta el tálamo, donde también se procesa la información. La parte del tálamo donde llegan estos axones sería el área ventral posterior medial, y de ahí llega a la corteza cerebral designada como área gustativa o corteza gustativa. La corteza gustativa se encontraría al fondo de la cisura de Silvio, en la ínsula anterior de la corteza cerebral. Y ahí es donde tomamos conciencia del sabor que sentimos, la intensidad, etc. Sentido auditivo. Empieza cuando llegan las ondas del sonido y chocan con el tímpano. El tímpano hace que se muevan estos huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. Este último, el estribo, golpea contra la cóclea, que tiene esta forma de caracol. Aquí adentro existe un líquido llamado perilinfa. Las ondas que se producen con el golpe del estribo sobre la cóclea hacen que este líquido vibre dentro. Y estas vibraciones son las que llegan a las terminaciones nerviosas. O sea, llega, da la vuelta a toda esta parte de caracol, a toda la espiral, entra vibrando y vuelve a salir para encontrarse con las inervaciones del nervio auditivo. Las vibraciones de la perilinfa se encuentran con la membrana basilar, que está por este sector, donde está el órgano de Corti, que es el que transforma las señales mecánicas en eléctricas, para que pueda pasar al nervio auditivo, que vendría a ser el octavo par craneal. El nervio auditivo lleva la información a los núcleos cocleares. En los núcleos cocleares la información se vuelve bilateral. Eso quiere decir que, por ejemplo, si escuchamos algún ruido o sonido por el lado izquierdo, al llegar a los núcleos cocleales, esta llega la información al lado izquierdo y también al lado derecho, por eso es bilateral. Después sube al núcleo olivar superior, donde nos da la localización y nos damos cuenta si el sonido viene en forma horizontal, o sea, de la izquierda a la derecha, de frente o de atrás. Luego llegamos hasta el colículo inferior, donde nos da la información sobre la orientación vertical, si viene el sonido de arriba o viene de abajo. Después de eso, la información llega al tálamo y está localizada en el núcleo geniculado medial, donde se procesa la información y llega a la corteza auditiva. La corteza auditiva, según las áreas de Brodmann, son la 41 y la 42.